Bueno, en esta charla vamos a tratar de dilucidar un poco esta calamidad mundial que tenemos con respecto a ¿No puedo ponerle el nombre? esta infección que está ocasionando demasiadas muertes y ha cambiado la vida completamente en el mundo entero, ¿no? Nos vamos a centrar más que todo en tratar de explicar un poco cómo el virus del COVID-19 llega a afectar al sistema nervioso central. Entrando un poquito bien en materia, vamos a darle un pequeño repaso a cómo aparece toda esta pandemia en la humanidad. El virus del COVID-19 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Estos coronavirus existen desde más o menos desde la década de los años 60. Se empezó a hablar de enfermedades virales que producían sintomatología respiratoria. Fue hasta el año 2019, en diciembre, que aparecieron en Wuhan, China, aparecieron los primeros casos de pacientes que estaban presentando neumonías atípicas relacionadas con un síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS. Este virus, en diciembre del 2019, se le llamó virus Wuhan o coronavirus 2019. En febrero del 2020, este coronavirus se le da el nombre ya, se le da una denominación taxonómica oficial como COVID tipo 2, asociado a un síndrome agudo respiratorio severo. La Organización Mundial de la Salud, hasta el 30 de enero del 2020, reconoce que una infección local que apareció en Wuhan en diciembre del año 2019 lo declara como una epidemia, para luego convertirse en una pandemia, como ya todos hemos visto a través de todo este año. Entonces, aquí tenemos en esta presentación un slide de lo que es el virus del COVID-19. Este virus tiene la característica de que es un virus que puede tener una forma ovalada o tiene una forma redondeada, con unas espigas o unas espículas, que es el que le da el nombre a un coronavirus, porque parece que fuera una corona, ¿no? Vemos en su estructura externa, vemos una cantidad de glucoproteínas que tienen el nombre de proteína de membrana o proteína M, una proteína de superficie, una proteína N o nucleoproteína y una proteína de membrana. Y la característica importante de este virus es que él posee una sola cadena de ARN grande. Esto le da ciertas características que vamos a tratar de dilucidar un poco acá. Una de las características principales que tiene este virus es que es el causante de patologías respiratorias, pero también es causante de alteraciones hepáticas, intestinales
y en ocasiones llega a presentar sintomatología neurológica. Es un virus que puede llegar a afectar a humanos. Afecta a humanos, pero también puede llegar a afectar a animales y a algunas aves. Dentro de esta familia de coronavirus hay más o menos 6 especies de coronavirus conocidos. Hasta la década de los 60 se conocían solamente 2 tipos de virus, el alfa coronavirus y el beta coronavirus. El virus que nos compete hoy hablar, el COVID-19, es un beta coronavirus. Con respecto a la epidemiología y la forma de transmisión de esta enfermedad, se conoce los primeros casos reportados están más o menos en los años 2002 y 2003. Aparece un cuadro respiratorio asociado al virus coronavirus más o menos en el año 2002 o 2003. En estos años, el SARS-CoV fue detectado en la ciudad de Guangdong, en China, y hay reportados más o menos unos 8,000 casos positivos con 774 fallecidos en ese momento, lo que hay reportado. El cuadro clínico en aquel tiempo se comportaba como un cuadro viral, seguido por tos y una leve disnea. La mortalidad de esta epidemia del 2002 fue alrededor más o menos del 10%. En los reportes aparece un segundo brote de un COVID que lo llamaron COVID-MERS. MERS por las siglas de un síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este brote apareció más o menos en el año 2012. Hay reportados más o menos, en este brote hay reportados unos 2,000 casos positivos con unos 855 fallecidos. En el primer brote del SARS-CoV en Guangdong en el 2002, también se estudió y se descubrió que había un transmisor hacia el humano que era un murciélago. Mientras que en el año 2012, en el brote del SARS, del MERS-CoV, el reservorio era un dromedario o un camello. Y por eso es que se da en el Oriente Medio este brote, que ellos allá consumen la carne de camello. Entonces, el reservorio del camello hizo que se transportara el virus hacia el humano. La forma de transmisión de este virus es netamente por vía respiratoria. Por vía respiratoria se producen durante el hablar, durante el estornudar, durante el escupir, pequeñas gotas de saliva que contienen cierta cantidad de virus. Estos virus también pueden llegar a depositarse en ambientes cerrados, como en nuestros hospitales, como en una cafetería en donde hay aire acondicionado, se pueden depositar en forma de aerosoles. Y estos aerosoles pueden ser capaces de albergar gran cantidad de virus. Y la otra forma de transmisión es a través de fomites, o sea, de estructuras. Se han estudiado casos en donde
el virus en un cartón puede llegar a durar más o menos con una viabilidad de unas 12 horas. Y en superficies planas como las láminas o el aluminio y en el plástico, puede llegar a durar el virus aproximadamente unas 72 horas vivo. Ahora, ¿cómo es la estructura de este virus y cómo es la manera de replicarse él? Estructuralmente es un beta coronavirus que tiene una única cadena positiva de ARN, tiene una forma redondeada o elíptica. Dentro de él encontramos la cadena de ARN, el cual su genoma guarda una gran o estrecha relación en un 88% con el beta coronavirus del murciélago. Por eso se ha determinado que el huésped transmisor de este virus en la pandemia que nos ocupa en la actualidad fue un murciélago. Mas, sin embargo, este murciélago parece que infectó a un animal exótico de allá, también de Asia, que es el pangolín. El pangolín es un animalito parecido como un erizo, pero en vez de tener púas, tiene una caparazón como de escamas. Y allá parece que lo consumen con bastante frecuencia. Entonces, el huésped intermediario en este caso fue el pangolín. Habíamos visto la estructura del virus, que tenía espigas, que son glucoproteínas. Estas glucoproteínas se les conocen como glucoproteína S o la glucoproteína de superficie, que tiene una forma tridimensional, que ella es la encargada en primera instancia de hacer contacto con el primer receptor de la célula a infectar. Es un receptor dependiente de ECA2 que se encuentra abundante en los neumocitos del tracto respiratorio inferior, pero también encontramos este receptor ECA2, lo vamos a encontrar también en el endotelio vascular, en los riñones y en el músculo liso. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta infección del COVID-19? Sabemos más o menos que el periodo de incubación de la enfermedad, cuando hacemos el primer contacto con el virus, él tiene un periodo de incubación alrededor más o menos de 5 días, con un promedio entre 3.7 y 14 días, en donde el paciente se puede mantener asintomático o con síntomas leves, a veces imperceptibles, confusos o que llega a confundir el paciente con un cuadro viral gripal común y corriente, ¿no? Las vías respiratorias bajas se llegan a afectar cuando la respuesta inmune innata que tenemos todos nosotros falla. Y es entonces cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas como disnea, una tos seca no productiva, y aparecen algunos síntomas como mialgias, anosmias y una cefalea de origen inespecífico. Dentro de los principales síntomas de este virus está la fiebre, tos seca y un estrés respiratorio agudo. Estos son los principales síntomas. Aquí en este cuadro tenemos, este fue un estudio que se hizo en Wuhan, China, en donde ellos recopilaron 1099 pacientes ingresados a los hospitales con COVID-19, o sea, con pruebas positivas para COVID ya. Y aquí vemos cómo, en forma decreciente, vemos cómo los síntomas que aparecen en esta enfermedad.
El síntoma que tiene mayor relevancia es la fatiga con un 38%, una producción de esputo con un 34%, la cefalea tiene 14%, congestión nasal un 5%, diarrea 4%, inyección conjuntival el 1%. Estudios recientes han demostrado que el virus del COVID-19 también se encuentra en secreciones como en el semen y también en líquido cefalorraquídeo. Ahora, entrando ya en el tema, ¿cuáles serían las complicaciones neurológicas que están mayormente asociadas con afectaciones del sistema nervioso central? Tenemos unas complicaciones inespecíficas, como son las cefaleas, las mialgias, el mareo y la fatiga. Esto lo podríamos considerar como síntomas inespecíficos, que esto te lo puede dar cualquier infección viral. También podemos encontrar trastorno del olfato y el gusto, o sea, las anosmias y las ageusmias que presentan los pacientes. Inclusive pacientes que presentan anosmias o ageusmias, hay pacientes, la gran mayoría de estos pacientes no tienen síntomas respiratorios severos, ni siquiera leves. Otra de las complicaciones que se presentan con bastante frecuencia es la encefalopatía. ¿Qué es una encefalopatía? La encefalopatía es un estado confusional agudo o subagudo en un paciente que nosotros tenemos sin ninguna complicación llamativa, ¿no? El paciente empieza a tener estados confusionales. Esto es lo que es una encefalopatía. La encefalopatía por el COVID es una manifestación que se ha presentado con poca frecuencia. Ahora, si tenemos factores de riesgo en el paciente, como hipertensión arterial, cualquier trastorno vascular, alteraciones respiratorias, van a ser mucho más marcados los signos encefalopáticos en este paciente. Eso ya nos está hablando de enfermedades o comorbilidades que agravan la evolución y la presentación de la enfermedad. Otra complicación que se ha presentado en algunos casos, pero hay muy pocos casos reportados hasta la actualidad, es una encefalitis. La encefalitis puede presentarse como síntoma inicial, convulsiones generalizadas o crisis epilépticas generalizadas en el paciente, con fiebre, malestar general y algo de dificultad respiratoria. En realidad, la encefalitis la tendríamos que tener en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales también, aunque tengamos pacientes sospechosos de COVID, pero que están haciendo cuadro clínico similar a una encefalitis, no tenemos que descartar que hay otro tipo de patologías, otro tipo de virus que también pueden dar este tipo de sintomatología, como el virus del herpes zóster, el virus de la varicela o el virus del Nilo occidental, que también cursan con un cuadro de una encefalitis. En estos pacientes se reportó un caso de un paciente que
ingresó con un cuadro subjetivo de una encefalitis, pero tenía prueba de PCR negativo nasofaringea. Y se confirmó el caso cuando se hizo el PCR en líquido cefalorraquídeo. O sea, que aquí podemos ver que de pronto, si tenemos pruebas negativas en pacientes sospechosos de COVID y con trastornos neurológicos, el estudio del líquido cefalorraquídeo nos puede dar o nos puede aportar un elemento fidedigno para hacer el diagnóstico del COVID-19. Una patología menos frecuente que se presenta en la actualidad o que está reportada en la actualidad, hasta donde yo traté de investigar, hay un par de casos nada más reportados a la actualidad, que es la encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Esta patología aparece en pacientes COVID positivos con pruebas nasofaringeas positivas y que entran en un estado confusional, y nosotros nos tenemos que ayudar de herramientas diagnósticas. En este caso, si lo está permitiendo el paciente, habría que hacerle un estudio de imágenes tipo tomografía, y aquí en este paciente se le hizo una tomografía y se observó imágenes hemorrágicas a nivel de los núcleos caudados y de los lóbulos temporales de forma bilateral. Así fue que se llegó al diagnóstico de que el paciente estaba haciendo una encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Otra patología que se presenta que se ha presentado o que se presentó con poca frecuencia es el síndrome de Guillain-Barré. El caso reportado que hay hasta la actualidad de Guillain-Barré, por ahí en algún momento leí que la vacuna que se está trabajando, la que están haciendo en Oxford, creo que fue suspendida porque el paciente presentó un Guillain-Barré. Pero lo que pasa es que, al parecer, pacientes con virus o que tengan infecciones virales previas se pueden llegar a reactivar con la presencia del COVID. Entonces creo que fue lo que pasó con este paciente, que el paciente no fue que la vacuna le dio un Guillain-Barré o le produjo un Guillain-Barré, sino que el paciente a lo mejor estaba con una infección viral previa y le desencadenó un síndrome de Guillain-Barré. Hay un solo caso reportado hasta la actualidad. Otra de las complicaciones que se llegan a presentar con bastante frecuencia son las complicaciones cerebrovasculares. Pacientes añosos, entre más edad tenga el paciente, tiene mayor probabilidad de complicarse cuando se infecta por el COVID-19. Y más teniendo en cuenta que los pacientes añosos tienen enfermedades comórbidas como hipertensión arterial, diabetes, trastornos cerebrovasculares previos, dislipidemias. Entonces, estos pacientes son los pacientes que se agravan y es la población más vulnerable que hay en la actualidad. Por eso es que ustedes ven que hoy en día, pues estamos tratando de cuidar a la gente grande, de que no se contagien, porque estos pacientes, pues, son los más vulnerables para que se compliquen en un momento dado. Ahora, ¿qué medidas debo tener en cuenta hoy en día ante el COVID-19? Tenemos que tener en cuenta que pueden haber síntomas inespecíficos, como una simple cefalea, en un paciente que puede que haya tenido contagio o que no esté en un contagio o en zonas endémicas para el COVID-19. La cefalea hoy en día, con algún síntoma respiratorio, por muy leve que sea,
se debe tener en cuenta y entrar en sospecha de que el paciente puede estar cursando con una infección por el COVID-19. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las limitantes que tenemos hoy en día para hacer algunos estudios, ¿no? En algunos pacientes que están infectados con el COVID-19 de forma intrahospitalaria, a veces son pacientes que no los podemos estar trasladando a hacer un estudio de imágenes para descartar una encefalitis, para descartar una encefalopatía, o que posiblemente de pronto no podamos hacerle ninguna punción lumbar por las limitantes que hay hoy en día en abordar estos pacientes. Tenemos que tener en cuenta también los pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué pasa con los pacientes inmunodeprimidos? El paciente que está con una enfermedad desmielinizante tipo esclerosis múltiple, los pacientes que están recibiendo inmunoterapias, pacientes con cáncer que están recibiendo medicamentos para el cáncer. Estos pacientes son muy vulnerables a que pueden llegar a ser una infección por coronavirus. En Europa se está tratando de que a estos pacientes tenerlos lo más aislados, ya pacientes identificados con enfermedades previas inmunodepresoras, los están como concentrando en centros especializados para que el paciente tenga el menor contacto posible con el virus, porque estos son pacientes muy vulnerables y la tasa de mortalidad en estos pacientes es altísima. La otra cosa que hay que tener en cuenta también con respecto al COVID-19 es que pueden existir coinfecciones víricas o bacterianas que pueden llegar a agravar el cuadro o que pueden llegar a hacer que reaparezcan síntomas como los pacientes que tienen el virus del dengue, del chikungunya o Zika. Aquí pueden haber infecciones, coinfecciones, o sea que pueden estar compartiendo síntomas y nos pueden llegar a entrar a confundir para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Tenemos que concluir que hay factores virales, como mutaciones en genes específicos que aumentan la virulencia del SARS, y factores asociados al huésped, como la edad avanzada, como morbilidades, inmunosupresión, así también como la interacción entre el virus y el huésped, que son las condiciones adecuadas que pueden explicar el diferente nivel de neurotropismo, de invasión del sistema nervioso central y de la neurovirulencia del SARS-CoV-2 en el ser humano. La incidencia real hasta la actualidad de las complicaciones neurológicas y su tipo de gravedad son inciertas hasta ahora. O sea, en realidad tenemos poco tiempo, aunque nos parezca largo, con esta enfermedad, pero todavía hay muchos estudios que están en curso y se está tratando de buscar, de correlacionar la gran patogenicidad que tiene este virus. O sea, necesitamos todavía hacer más estudios de investigación. Con esto, pues así a grandes rasgos, son las complicaciones más comunes que se están presentando hasta la actualidad y lo que está reportado hasta la actualidad, las complicaciones neurológicas. Quiero agradecer al grupo que están haciendo estas charlas de interés para que se tenga más o menos conocimiento de cómo está afectando a nuestra vida diaria y cómo está afectando el convivir diario de nosotros ante una infección de tipo viral.